regresáramos, porque yo no los vuelvo a ver hasta el 12 de octubre. Sí, de hecho sí, hasta el 12 de octubre. Entonces, avancen sobre las prácticas. Los que me deben prácticas o que las hicieron mal y reprueban las, de las unidades 1 y 2, bueno, las 2 apenas se acaban de acabarla, por favor, termínenla y vuélvanmelas a enviar en el transcurso de la semana que viene. O sea, aprovechen el tiempo. Traten de corregir lo que les salió mal, o me preguntan y si tengo tiempo en las tardes, que es posible que tenga algo de tiempo la semana que viene, pueda contestarles. O sea, si de plano no les contesto, es que la verdad no tengo tiempo. O sea, toda la mañana voy a estar en videoconferencias, toda la semana, y en la tarde a veces nos citan para hacer revisiones, entonces igual tenga tiempo, igual no lo sé. Aclarando que no lo sé porque esta es la primera vez que probamos así. O sea, es la primera vez que evaluamos con pandemia, entonces el comportamiento sí es medio, estamos apenas probando. Entonces, bueno, el último tema de la unidad número 3 es el que respecta a los métodos no lineales. No sé si alguien recuerda que les comenté cuál es la idea de un método no lineal. O sea, ¿cuál es la diferencia de un método lineal, de un sistema de ecuaciones lineales a un sistema que no sea un sistema de ecuaciones lineales contra uno no lineal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan de la sesión anterior cuál es la diferencia entre un sistema lineal y un sistema no lineal? ¿Alguien recuerda o no? Compañeros, ¿alguien No, recuerda? no recuerdo. ¿Alguien se acuerda? El lineal contiene, ¿cómo se llama? Potencias. Igual no lineal. A ver, ¿el lineal qué? El no lineal contiene potencias. El no lineal puede ser cuadráticas, puedes meter trigonométricas, puedes meter Exponenciales. lo que tú quieras. ¿Cómo? Logaritmos. Entonces, ¿y uno lineal cómo es? ¿Cómo sería uno lineal? Pues tiene potencia de 1, creo, nada más. Nada más. Y no puedes meter exponenciales ni nada de eso, ¿no? No, no puedes. Ujú. Sí, entonces, el método no lineal, por lo complejo que es, porque son sistemas no lineales, lo que veíamos ayer, bueno, lo que veíamos en la sesión anterior, es el método de este punto fijo, que es despejar. El problema que tiene el punto fijo es que al final tú tienes que generar un número o sea, que converja, es decir, que te dé una solución es difícil. Y tienes que de todas maneras hacer una serie de pruebas para checar si los valores iniciales y si las condiciones y si los despejes van a funcionar o no. Entonces, imaginemos que en lugar de esto tenemos una serie de Taylor. No sé si alguna vez lo vieron en cálculo o lo vieron que creo que lo ven en ecuaciones diferenciales. Una serie de Taylor no es otra cosa más que una secuencia de términos infinita, en donde, bueno, no es infinita, en realidad puede ser, pero bastante larga, que tiene ciertas características. Por ejemplo, aquí es la función, luego es la función con respecto a la función 1 con respecto a la primera variable, la función 1 con respecto a la segunda variable. Como son diversas variables, entonces no son derivadas normales, son derivadas parciales. ¿Alguien se acuerda de eso? De las derivadas parciales.
¿Se Sí. acuerdan, compañeros? ¿Cómo son las derivadas parciales? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda, compañeros? Es un método para encontrar fracciones. Se supone que respaldamos derivamos con respecto al cambio de una variable, ¿no? Pero cuando son varias, ¿qué es lo que se prefiere hacer? Son derivadas con varias variables. Ok, y cuando son varias variables, ¿cuál es el criterio? Derivarla respecto a una. ¿Y qué se hace con las demás? Las demás son constantes. Exacto, las demás se consideran como constantes. ¿Sí? Esto es muy interesante porque lo que se hace aquí es lo siguiente, y de hecho eso lo van a encontrar en otras soluciones. Otras soluciones propuestas es convertir un sistema no lineal a un sistema lineal. Utilizas una serie de Taylor que te va a dar una aproximación hacia el problema y desarrollas los términos. Desarrollar los términos es decir, generas la secuencia que tienes inicialmente, la reacomodas, esas derivadas parciales, las reacomodas y generas una matriz. Esa matriz lo que te va a dar es un factor de cambio, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho, en la educación pasa muchísimo. ¿En qué semestre creen ustedes que cambiaron más en el TEC? Cuando dicen, este semestre fue el definitivo, fueron los más difíciles, no sé. ¿Cuáles semestres se les hicieron los que los cambiaron más? Bueno, es que ustedes todavía no terminan. Es que es lo que varía bastante, ¿no? Cuando ya terminaste ya lo puedes ver de otra manera, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Con estos términos de arriba, los reacomodas y generas una matriz donde cada uno de los términos no es otra cosa más que una derivada parcial. Con esa derivada parcial, tú lo que vas a generar es un sistema de ecuaciones que va a hacer que que busques un factor de cambio. Cuando entras al TEC, sobre todo entre los primeros 3 semestres, son los semestres en los cuales normalmente la mayoría de nosotros cambiamos más, porque venimos de la prepa. Venimos con otro ambiente, otra edad, otro contexto. ¿Sí? Entonces, es cuando cambiamos mucho. Y al revés, cuando ya cambiamos muy poco, son alrededor de los últimos semestres. Alrededor bueno, en mi caso el séptimo y octavo semestre ya cambié muy poco, ya son los últimos 2. Entonces se define que esto es una ecuación, un sistema de ecuaciones, donde lo que vamos a hacer es encontrar algo que nos permita mejorar el sistema. ¿Sí? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones y la solución que obtengamos nos va a dar un factor de cambio que asumimos que eso quiere decir que cada vez las variables se van a acercar más hacia la solución que andamos buscando. ¿Sí? O sea, haces un ajuste de tal manera que cada vez se vaya pareciendo más a lo que tú quieres. Entonces, de nuevo, igual que en punto fijo,
Recordemos que como son métodos iterativos, entonces por lo tanto tenemos un vector de soluciones iniciales. ¿Sí? Con las soluciones iniciales, entonces a partir de eso tienes que tener tu aproximación. Es como todo, es como les digo, por ejemplo, ustedes cuando entran al TEC entran con un valor inicial, no son niños que es la primera vez que entran a una escuela, ya entran con más características, ¿no? Y lo mismo, bueno, yo nunca he dado en kinder o bueno, en bachillerato alguna vez en la vida sí di, pero nada más. Entonces, primero tienes tu solución, tu aproximación ideal. Luego después se obtienen los valores de las matrices. Ustedes resuelven un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, puede ser lineal o no lineal. Digo, más bien, es un sistema lineal, o sea, conviertes un sistema no lineal en uno lineal. Y vas a encontrar una serie de valores Y, que esos valores Y se agregan a los valores iniciales anteriores. Y con ese nuevo valor vuelves a repetir el proceso. Recuerden que son procesos iterativos. ¿Qué implica de que sean procesos iterativos, compañeros? ¿Y qué es lo que hago casi en cada clase? Se lo repito, ¿no? ¿Qué es una iteración? ¿Qué es la iteración, compañeros? ¿Qué es la iteración? Que se ¿Se repite. repite un proceso para mejorarlo? Exacto, repetir y repetir y repetir hasta que tu error ya llegue de ser un error tolerable, ¿sale? Entonces es lo que hacemos, o sea, el proceso es así. Generas valores iniciales, los sustituyes en la matriz con las derivadas parciales. Generas una matriz. Con esa matriz aplicas un método, el que quieras, método de Newton, método de Gauss, Jordan, el que sea. Cualquier método que tú quieras para que resuelvas el sistema de ecuaciones y la solución sería nada más un factor de cambio, es decir, algo que te permite obtener una mejor solución. Pero como diría alguien, es como los trabajos, o sea, yo puedo entrar en un trabajo el primero, pues ya nada más con que me paguen. Pero ¿qué es lo que hago? Me preparo mejor y busco un segundo trabajo donde me paguen más o donde me traten mejor o lo que yo quiera. Y llega a ser iterativo, ¿están de acuerdo? ¿Que buscar trabajo es iterativo? Sí, A ver, una pregunta, ¿buscar esposa también será iterativo? ¿O buscar esposo? se Sí. supone que sí. Se supone que sí, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿será recomendable nunca repetir? O sea, ¿con el primero que te encuentres es con el primero que te casas? O tratar de hacerlo iterativo, de perdido probarlo con 2 o 3. Tampoco hacer 1000 iteraciones, ¿no? Pues dependiendo, sí. Sí, dependiendo. Pero es ¿De recomendable verdad? que se busque. A ver, ¿estarían ustedes de acuerdo que su futura esposa haga 1000 iteraciones antes que ustedes? No, Está difícil. Entonces, no, la verdad no. no, ¿verdad? Entonces, chequen bien cuántas veces se puede iterar y cuántas veces no. Entonces, de nuevo, este conjunto de soluciones que tú obtengas se agregan a los valores iniciales y se repite el proceso.
Hay varias formas de generar de que algo se detiene, ¿no? O sea, la condición de parada se le llama. O sea, cuando estás iterando, tiene que haber una condición o una parte donde ya no avanzas, ya hasta ahí te quedas. Pero sí tienes que pensar o tienes que diseñar antes de empezar a ciclar cuándo te vas a parar. Por ejemplo, lo mismo. Les digo, si ustedes están buscando un muy buen trabajo, también en un momento dado tienes que decir, ya, aquí le paro, ya no busco más, ¿no? Porque, sobre todo cuando se casan y tienen hijos, ya es muy difícil, ¿eh? De andar moviendo a los hijos de aquí para allá, pobrecitos, ¿no? La verdad, está muy cruel. ¿El algoritmo cómo sería? Primero, tienes un número n de ecuaciones incógnitas y tienes un vector de aproximaciones, los valores iniciales. Y tienes un TOL, una tolerancia, y un valor n, que significa cuántas veces máximo vas a iterar. Eso es importante porque muchas veces tú puedes decir, no se vale más de tantos, ya no, ya que tú, o sea, eso es importante porque muchas veces en los sistemas computacionales, y me consta porque cuando los hemos programado, tiene que haber un momento en que tú digas, no, ya tantas veces máximo, aunque no haya llegado a la tolerancia. Entonces, lo que tienes que calcular es el valor de f de x y el de j de x. J de x son la matriz de derivadas parciales, donde j de x, como les decía, es una serie de derivadas parciales. Luego, dentro de las variables se sustituyen con los valores iniciales. Al sustituirla nos va a quedar una serie de constantes, ¿sí? Entonces, en el paso 4 te dice que ya que tienes ese conjunto de una matriz de constantes, entonces ya lo debes de meter a un Gauss-Jordan factorización, el sistema que tú quieras, te lo resuelve, te genera un vector Y, en donde lo que haces es que para cada X, cada una de las X, o sea, X1, X2, X3, le agregas un Y1, Y2, Y3. Ese es el nuevo valor de X. Si el valor de Y, de la distancia en Y, es menor que la tolerancia, ya terminaste. Y la salida es ese vector de X. De otra manera, incrementas el KDI, donde la condición es que máximo se repita este proceso n veces y vuelves a repetir el proceso. ¿Sí? Entonces, bueno. Perdón. Cuando hagamos esto, vamos a tener, por ejemplo, de nuevo, como en el ¿cómo se llama? En el sistema de punto fijo. Tenemos X, el vector de soluciones iniciales. Tenemos un error admitido, que en este caso es 2 por 10 a la menos 6, igual que en el caso anterior. Esa es nuestra tolerancia, o nuestro error que nosotros admitimos. Como les decía, ¿no? Yo cuánto puedo llegar tarde, 10 minutos. Luego, estos son las ecuaciones, ¿sí? Buscamos el valor de f de x y j de x. Y a ver, vamos a ver cómo sería. Primero, f de x son las funciones originales, ¿sí? Si se fijan, son las funciones originales. La única diferencia es que aquí le estamos poniendo un k-1. Un k-1 no es otra cosa más que la iteración en la que vas. O sea, ¿cuántas iteraciones? Se supone que si k fuera 1, entonces sería la versión 0. Recordemos que cada iteración no es otra cosa más que una versión, en donde las primeras versiones tienen un error más grande
y las versiones subsecuentes tienen un error más chico. Entonces, saca las derivadas. A ver, vamos a ver las derivadas parciales de cada uno. Porque aquí no se alcanza a ver muy bien, pero voy a ver si... Para que vean no, este es punto fijo. Ok. Voy a maximizar, a hacerlo más grandote. Y vamos a ver. Ok. No, de hecho se ve arriba. Oh, no. Ok, a ver, primero. Recordemos la regla de derivadas parciales. La regla de derivadas parciales es de que se va derivando con respecto a una variable. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de que se deriva con respecto a una variable? Si no, por favor, repásenlo. Primera función f1 con respecto a x1. El primer término es 3x1. ¿Cuál es la derivada con respecto a x1? De 3x1. ¿Cuál es la derivada? 3. 3. ¿Correcto? 3. 3, correcto. Ahora, ¿cuánto es la derivada de menos coseno de x2, x3 con respecto a x1? Seno. ¿Sí? 0. Sería 0 porque todas son constantes, no aparece la variable, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto es la derivada de menos 0.5? 0. ¿Cuánto? 0. 0.5 Cero. vendría siendo. Una constante. Es Una una constante. constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0. ¿Ok? Luego, compañeros, entonces la derivada de toda esta función con respecto a x1 es 3. Ok. La derivada de menos el coseno de x2, a ver, de nuevo, en el siguiente término, ¿qué es este? La derivada de esta función con respecto a x2. El primer término no tiene x2, entonces lo ignoro. ¿Están de acuerdo? Me da 0. El segundo es la derivada de menos el coseno de x2, x3. La derivada del menos del coseno, ¿cuál sería? Señores, se supone que pasaron cálculo y con buenas calificaciones y todo ese rollo. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Seno. Menos seno. Menos el seno. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero como ya tiene un menos aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te va a dar... Negativo. Que diga ¿Sí? positivo. Ok. Ok. Entonces te da positivo. Y luego, si se acuerdan, también se saca la derivada por partes, ¿no? Se saca lo de adentro, x2 por x3. Entonces, por eso este x3 se saca. ¿Están de acuerdo que la derivada de este término es esto de aquí? ¿Están de acuerdo o no, compañeros? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el punto 5? ¿Cuál es su derivada? 0, porque es una Cero. constante. Exacto. Ahora vamos a ver el último término. El último término, que es x3, pues prácticamente es la misma derivada que acá, ¿no? Nada más que en lugar de sacar el x3, sacas el x2, pero todo lo demás es idéntico, es decir, la derivada de menos coseno de x2, x3 con respecto a x3 te da esto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos a ver si es cierto para la segunda función. La derivada de x1 al cuadrado, ¿qué te da?
2x. 2x, que es lo que tienes aquí, ¿no? Ahora una pregunta, ¿por qué el segundo término y el tercero y el cuarto se vuelven 0? ¿En dónde, profe? ¿Cómo? ¿En dónde? Es que no Ok, acá arriba. veo el cursor. A ver, el punto es el siguiente. El de arriba, el x 1 al cuadrado. Luego menos 81x2 más 0.1 al cuadrado más seno de x3 más 1.06. ¿Por qué todos estos términos ya no vienen aquí en la derivada? Recuerden que es la función 2 con respecto a x1. Que se multiplica por una constante, ¿no? No, porque sí, porque ya no aparece el x1, ¿no? Si el x1 no aparece, significa que, No hay derivada. que no hay derivada. ¿Estamos? Ok, de nuevo, la misma función, la 2, ahora con respecto a x2. Si nos fijamos, este término no tiene x2, lo ignoro. No tiene x2 y no tiene x2. Entonces nada más me interesa el segundo. En el segundo saco, obviamente, la derivada. Recuerden el clásico, ¿cómo saco la derivada de x? Pues es esto por esto, o sea, el cuadrado por esto, que te sale 162, y lo de abajo queda igual. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, aquí, sobre todo en este método, lo que hay que practicar mucho, y bueno, no creo que alcancemos a hacer la práctica completa, pero simplemente por lo menos empecemos. Lo que hay que practicar mucho es la derivada parcial. Y para finalizar, en la función 2, en el primer término no hay x3, en el segundo término no hay x3. El único x3 que encontramos aquí es hasta el tercer término. ¿Cuál es la derivada del seno de x3? ¿Cuál es la derivada del coseno de x3? ¿De cómo? Del seno, perdón. Coseno x3. Es el coseno, ¿verdad? Ujú. Ok. La última. ¿Cuál es la derivada de con respecto a x1 del exponencial de menos x1, x2? Con respecto a x2, Con respecto a x1. entonces sería x1, No, sería a ver, x2 porque es la que lo está multiplicando por el por exponencial. x, por ¿Cuál el es la derivada de un exponencial? la misma exponencial. Exacto, entonces, pero nada más se deriva por partes el exponente, ¿no? Sí. Pues esto de acá se deriva. Entonces nosotros podemos decir, a ver, esta es la única que tiene x2, esta no tiene x2 y esto es constante. Entonces, esta es para la primera. Para la segunda, la función 3 derivada con respecto a la variable número 2, a la x2, pues no hay x2 aquí, no hay x2 acá, nada más hay aquí. Entonces vuelve a ser prácticamente la misma. Nada más la diferencia es que aquí está multiplicado por menos x2 y aquí está siendo multiplicada por menos x1. Y por último, la ecuación 3. ¿Por qué me dice que su derivada con respecto a x3 es 20 y eso es todo? Porque se deriva la x, o sea, es como si fuera 1 por 20. El 20, sí, porque si se fijan, en el primer término no hay x3. En el segundo término no hay x3. Perdón, en el segundo término que hay un x3, 20 por x3, ¿cuánto es la derivada? 20. 20. Ahora, ¿cuánto es la derivada de una constante? Porque 10pi menos 3 sobre 3 es una constante, ¿no? Sí. 0. Entonces es 0. Entonces nada más te queda este. Y la derivada de eso es esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que estos términos de acá tienen x1, x2 y x3? Y estos tienen x1, pero tienen un superíndice que dice k-1, k-1, k-1. Lo que quiere decir es que son las derivadas con respecto a esto, pero estas variables x1 van a ir cambiando con el tiempo, ¿sí?
no son fijas. El primer valor que van a tomar es los valores que tienes aquí en el vector. Es decir, x1 va a tomar este valor 0.1. x2 va a tomar el valor de 0.1. Y x3 va a tomar el valor de menos 0.1. ¿Sí? Lleva ese superíndice porque el superíndice es el que va arribita, como un exponente. Lleva ese superíndice porque lo que te quiere decir es que esa variable va a ir cambiando con respecto al tiempo. Como estas variables de x1, x2 y x3 toman valores constantes, toda la expresión se evalúa y te genera un sistema constante, es decir, números. Ya con los números, entonces lo que va a suceder es que de esto, sustituyendo los valores, te va a quedar este sistema que ves aquí, ¿sí? Es decir, cambias el x3 por el valor que le corresponde, el x2 por el valor que le corresponde, y al evaluarse te queda esto. Ahora, para que puedas resolverlo, necesitas tener la matriz y el vector aumentado, la matriz aumentada con un vector. Ese vector no es otra cosa más que las funciones originales con signo cambiado. Es decir, las funciones originales que eran estas 3x1 menos coseno son las mismas, pero con signo cambiado. Entonces lo que haces es, esta es la matriz de derivadas parciales que se hizo en el anterior, y este es el vector de soluciones. Este vector de soluciones tiene el signo cambiado. O sea, son las funciones originales, pero con el signo cambiado. Se puede usar un paquete matemático, o bueno, esto está programado. Aquí, ¿cuál es el único problema? El único problema está de que bueno, no, de hecho ¿cómo se llama? Aquí tú le tienes que decir cuáles son los valores iniciales, cuáles son las funciones, y no sé si el paquete te saca derivadas parciales, supongo que sí pueden, pero... Entonces, a partir de eso te dice que el solve, que lo resuelva, y ya te empieza a generar todas las variantes, ¿no? Aquí, esas son todas las derivadas. Aquí no sé si tú las tengas que, supongo que tú las tienes que poner, creo que sí. Y ya te hace la solución del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo que haces es calcular las derivadas parciales, repites el proceso, y lo que sucede es lo siguiente. Los valores iniciales son estos, punto 1, punto 1 y menos 0.1. Las soluciones que se obtienen, por ejemplo, punto 49, punto 19 y punto 0.52, se le van agregando. Bueno, no, perdón. Las soluciones fueron punto 39 menos 0.8 y menos 0.42. Cuando se le agregan al vector inicial, te da estas soluciones. Se repite el proceso. Es decir, estas soluciones se sustituyen en la matriz en la matriz de derivadas parciales, y con esa sustitución tienes una nueva matriz. Esa nueva matriz se vuelve a resolver, y con esa nueva solución se le suman a los valores anteriores y se checa el posible error. Por ejemplo, aquí después de 5 iteraciones, el error te da en 8.04 por 10 a la menos 10, que es menor que el error que nosotros habíamos definido. ¿Sí? Eso es importante porque si nos fijamos cuando ya los cambios llegan a ser muy pequeños, por ejemplo, entre este y este ya hay un cambio, pero entre este y este ya no cambia nada. Entre este y este ya no cambia nada, y entre este y este ya no cambia nada. Eso significa que no tiene caso que sigas iterando, que se acabó, que el sistema ya no te va a dar una mejor solución. La ventaja que podemos tener con Newton para sistema de ecuaciones, es de que es más estable que punto fijo. Es decir,
es más posible que te dé una solución. Si nosotros lo queremos ver en la hoja de cálculo, ahorita nada más que me cargue. Si nosotros lo queremos ver en la hoja de cálculo, funciona así. Lo primero que le damos son los valores iniciales. En las columnas estas son las derivadas de la función. La derivada de la función, esta es la función con signo cambiado. Y la derivada de esto con respecto a la variable 1 está aquí. La derivada de la función 2 está aquí. De la función 1 con respecto a la variable 2. La derivada de la función, esta es la función 2 con signo cambiado. La derivada de la función con 2 con respecto a la primera variable está aquí. La derivada de la función 2 con respecto a la segunda variable está acá. Si la quieren usar, lo que tienen que hacer es cambiar los valores iniciales si quieren, pero esto sí, cambiar las funciones. Y ya que los cambian, lo único que tienen que hacer es copiar. Es decir, tienen esto y lo copian aquí. Y lo vuelven a copiar aquí. Y lo vuelven a copiar aquí. O sea, las mismas fórmulas. ¿Hasta cuándo lo vas a dejar de copiar? Recordemos que este es un proceso iterativo, que significa que se va repitiendo, pero hay que checar el error. En este caso, el error lo medimos por una fórmula que se llama distancia, que es los valores de los elementos al cuadrado sumados y la raíz cuadrada de esa suma. ¿Qué es lo que empezamos a ver aquí en la parte amarillo? Empezamos con una distancia grande, un error grande. ¿Qué vemos en la segunda iteración? ¿Cómo va el error? ¿Cómo va el error, compañeros? Más pequeño. ¿Y cómo va la tercera? Más pequeño. Aún más pequeño. Sí. ¿Hasta dónde me voy a detener? ¿Hasta dónde me Hasta detengo? que el error, ¿Mm? Hasta que hasta el que error el sea error mínimo. Hasta que sea el error admitido, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo digo, ¿qué acabo lo hace la computadora? Entonces, mi distancia se vuelve 0, ¿no? No siempre es así, ¿eh? Bueno, aquí no, aquí ya no lo hicieron. Ah, bueno, sí, empieza con esa distancia y luego la distancia viene bajando. Este es un sistema de 6×6. El problema es que se vuelve más, a ver, nada más dejen hacerles hincapié en un detallito. Esta parte en rojo, esto es Gauss. Este es un sistema de Gauss que se repite tantas veces como tantas iteraciones hagas. Entonces, por ejemplo, cuando es uno de 6×6, pues se vuelve muy engorroso porque tienes un sistema de Gauss que es este. Y luego el Gauss se resuelve con toda esta parte en rojo. Y esta parte de aquí son los factores de cambio. ¿Qué tanto va cambiando? Cuando esos factores de cambio se van haciendo chiquitos, significa que vas convergiendo, es decir, vas teniendo un error más chico. Cuando esos factores de cambio se hacen más grandes, significa que el sistema diverge y no te sirve para este problema, ¿ok? Aquí en este caso, los que vienen de ejemplo, que vienen en la práctica número 6, pues son sistemas que nosotros ya checamos, ¿eh? Sistemas que, como ves aquí, pues ya llegó a 1.95 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces dices, no, ya, ahí quedó. Entonces, ¿cómo se usa? Se sacan las derivadas parciales, se da el vector inicial, y ya con esto simplemente hay que copiar esto, todo lo que está en verde, se copia al siguiente verde, ¿y cuántas veces se va a copiar? Tantas como esté el error.
En el momento en que ya el error sea aceptable, en ese momento se detiene y ya no sigues iterando. ¿Sí? En el momento que encuentres el trabajo de tus sueños, pues ya no te cambias, ya te quedas ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahí? Ok, entonces, voy a ver, porque igual, depende cómo se manejen. O sea, vean en la semana que viene los que van bien, los que van, si pueden ir avanzando sobre las prácticas 3, 4 y 5, no, 4, 5 y 6, que son las de la unidad número 3. De los que les fue mal en el proyecto, recuerden que el proyecto tiene que ver con la unidad. Si la unidad estamos hablando de sistemas de ecuaciones, el proyecto tiene que ver sobre sistemas de ecuaciones. Si la unidad estamos viendo sobre encontrar raíces, pues el proyecto tiene que tratar sobre encontrar raíces. En la unidad número 6, el proyecto trata sobre ecuaciones diferenciales. Ok, entonces el proyecto tiene que tratar sobre ecuaciones diferenciales. Porque dos de los proyectos no tenían nada que ver con la unidad número 2. Y por eso les fue mal. ¿Sale? Lo pueden volver a enviar, pero por favor corregido. Y por favor de nuevo con el nombre. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Qué pasó? Doctor, ya corregí las prácticas de la unidad 2. No sé si se las puedan mandar hoy mismo. Sí, por favor. Si me la envías antes del sábado, sí te las califico antes de que me vaya a la evaluación. No hay problema. Mira, qué curioso. Es el correo institucional, ¿verdad? No, por favor, mándenmelo al de Yahoo, porque batallo mucho en estar revisando uno y otro. O bueno, Ok. no sé, aquí la pregunta, ¿se les hace más fácil mandármelos por el correo institucional o por el correo Yahoo?